Bueno, no se oye para los que están online. Vamos a dar paso a la mesa redonda. Lo que voy a hacer es sentarme en una esquina y iremos pasando el micrófono. Tenemos 60 minutos. Yo creo que si le robamos 5 o 10 minutos más al final, tampoco pasará nada. Al final somos 5 personas en la mesa redonda. Si gastáramos 11 minutos por cada uno, no tendríamos tiempo para coloquios y estaría muy mal. Yo creo que habrá preguntas en la sala muy interesantes para todos. Lo primero que voy a hacer, si os parece, es presentar a todos los integrantes de la mesa redonda. La mesa, que es muy variada en cuanto a su asistencia, la forman Javier Bermejo, que es de Comerlin. Javier es el director de marketing y comunicación de Comerlin. Como todos ustedes conocerán, porque es una empresa muy conocida, son fabricantes de sistemas de carpintería para ventana. Tenemos con nosotros también a Pilar García Cabrera, técnico en la oficina técnica de Saint-Gobain, Placo Ibérica, y miembro del comité técnico de ATEDI, sección placa de yeso laminado. El tercer integrante es Mariano Garrido, que es responsable de negocio y project manager de Haga España. Al final Miguel Lotur no ha podido venir, nos ha pedido que le excusáramos y el último, perdón, me quedan dos, Santiago Pascual de Siber, que ya ha sido presentado, que es ingeniero industrial, responsable técnico comercial de Siber, que ha tenido una intervención, por lo tanto yo entiendo que la exposición que haga en la mesa también va a ser un poquito más reducida. Y por último tenemos con nosotros a Enrique Sanz Neira. Enrique es arquitecto, es director y editor de la revista Con Arquitectura, que está especializada pues, en el sector de la construcción, y también trabaja con Hispalit, a quien de alguna forma viene a representar en esta mesa. Si os parece, establecemos un primer turno de palabra por orden. ¿Tenéis presentaciones, me imagino? ¿Alguno de vosotros? Yo creo que el que vaya a presentar, que lo haga aquí, si os parece. Y yo creo que, en primer lugar, toma la palabra Javier Bermejo, de Comerlin, para que nos cuente. No funciona ese, vamos, si funciona. No, no, no. Sí, sí, sí. Yo siguiendo la recomendación de José Antonio, tenía una presentación, pero quizá para centrar más el debate, simplemente hacer algunas reflexiones. Bueno, me comentaba José Antonio, efectivamente, nosotros somos fabricantes de sistemas de carpintería. Si por algo se caracterizan nuestros sistemas de carpintería, precisamente por eso, porque son muy aislantes desde el punto de vista térmico, son muy herméticas desde el punto de vista de la permeabilidad y pensamos que contribuimos de una forma muy seria a la eficiencia energética de la edificación. Pero sí decir que esta empresa lleva más de 20, casi 30 años, o más de 30 años en el mercado, en el año 82, y la verdad es que hoy con bastante satisfacción pues comprobamos cómo el sector, el mensaje de la eficiencia energética es algo que ya va calando de una forma cada día más seria. En el año 82, como anécdota, los sistemas de carpintería con los que aterrizó esta compañía aquí cumplían con los requisitos del código técnico que se aprobó en el año 86. En aquellas épocas yo no estaba, en el año 82 todavía estaba en otros intereses en aquel momento, pero en el año 82 lo que me cuentan las personas más experimentadas en la empresa es que en aquel momento, cuando se hablaba de eficiencia energética o de aislamiento térmico, el sector en general, y digo el sector, cuando hablo del sector hablo de constructores, hablo de promotores, hablo de arquitectos, técnicos, etcétera, etcétera, pues salvo un grupo muy reducido, aquello parecía que era hablar en otros idiomas. Hoy, efectivamente, ya es un mensaje que ha calado, cada día es más serio y más firme, pero a veces todavía detectamos un hueco importante entre las personas como vosotros que estáis aquí y lo que muchas veces se encuentra ahí fuera en el mercado. Antes en el café hacíamos algún comentario con alguno de los compañeros que estéis aquí y nos decían que bueno, que es que todavía las cosas que se ven bueno, que parece mentira, ¿no? Que a estas alturas del sector y que estemos haciendo todavía estas cosas como se están ejecutando. Yo creo que muchas veces los estudios se llevan a hablar sobre la eficiencia energética, el retorno de la inversión,
cuánto tiempo se tarda en amortizar una eficiencia energética. Yo creo que tendríamos que tener incluso superado ese mensaje. La eficiencia energética no es una cuestión solamente de rentabilidad, y al usuario final, cuando se le explica la eficiencia energética, pues hombre, depende del usuario final que tengamos delante y depende del ciudadano. Yo os puedo contar una anécdota del padre de un amigo mío que tiene un río en el jardincito, un pequeño río en el jardincito de su casa, y tiene peces tropicales, que tiene que mantener la temperatura del agua a 20 grados durante todo el año. A ese hombre pues le puedo hablar de eficiencia energética, de ahorro energético, pero seguramente que sus intereses y sus necesidades eran otras cuando mantiene el agua a la temperatura a 20 grados. Sin embargo, también hay gente que le podemos hablar de ahorro energético y es que ya gasta muy poca energía, pero no porque no tenga frío, sino porque a lo mejor no se la puede pagar. Por lo tanto, cuando tenemos enfrente a ese usuario que tenemos que convencerle para que la eficiencia energética la tenga en cuenta, pues hay que valorar muchas cosas. Y, por supuesto, hay una a nivel global. Este país importa energía y, por lo tanto, nos cuesta mucho dinero y debemos de contribuir a reducir esa demanda energética, pero, por otro lado, también es el confort. Y la mayoría de los usuarios, cuando se llevan a cabo rehabilitaciones energéticas, a pesar de que todos dicen que efectivamente pagan menos la factura y lo notan, sobre todo, lo primero que nos transmiten es cómo ha cambiado su forma de vida, cómo viven, la forma de vivir, lo que decíamos de la salud, desde el punto de vista acústico, térmico, confort. La gente dice, es que ahora ya nos vamos a dormir por la noche y por las mañanas cuando nos levantamos no tenemos frío. Este país, cuando se apaga la calefacción por la noche, porque se recomienda que se apague la calefacción por la noche, por la mañana las casas están heladas. Muchas veces, en la mayoría, por infiltraciones indeseadas y por problemas de aislamiento. Pues eso es lo que debemos de, entre todos, ese sector que forma parte y que a veces los intereses son muy contrapuestos, pues ir trabajando todos en esa misma dirección. Desde el punto de vista de las instituciones es fundamental. España es un país muy regulado, la factura energética está completamente regulada. Pues ¿qué sentido tiene ir incrementando sistemáticamente el coste fijo del contrato con nuestras compañías suministradoras de energéticas e ir reduciendo la variable de consumo? ¿Qué sentido tiene? Al final vamos a terminar todos pagando 150 euros, aunque no gaste nada. Y si ahorro energía, pues me va a dar poco igual, porque la factura va a seguir siendo la misma. Creo que todas esas cosas son las que como sector debemos ir reflexionando para ver si entre todos efectivamente podemos ir haciendo que poco a poco se vaya apostando por esa eficiencia energética. Bien, no me enrollo más. Paso la palabra a mi señor. Muchas gracias. Sí, bueno, buenos días. Antes que nada, presentaros quién es ATEDI, para quien no nos conozca. ATEDI es la Asociación Técnica y Empresarial del Yeso, que agrupa tres sectores de trabajo. Uno sería la sección de productos en polvo o yeso de toda la vida. Está la sección de escayola y, por otro lado, la sección de placa de yeso laminado. Yo hoy estoy representando al comité técnico de ATEDI en esa sección de placa de yeso laminado que engloba a tres empresas. Nauf, Placo, yo trabajo en Placo, y Pladur. Bien, el entorno del seminario de hoy, que hablaba de rehabilitación y habitabilidad, pues está claro que los sistemas de entramado autoportante, como los denomina el Código Técnico de Edificación, o placa y yeso laminado, o PIL, como los solemos llamar en el sector, bueno, en todos sus formatos tiene una importancia creciente, además, en rehabilitación, por tres factores, por tres características que, bueno, pues tienen muy buenas prestaciones acústicas, colaboran mucho desde el punto de vista térmico por el sistema constructivo del que se trata y además, pues bueno, tienen características de protección frente al fuego. Pero sobre todo en rehabilitación tienen importancia, y me gusta recalcar esto, por la ligereza y la versatilidad. Son sistemas muy ligeros y muy versátiles. Permiten la inclusión de distintos tipos de aislamiento, combinar con distintos tipos de placa que le confieren propiedades muy diferentes en cada caso, y cada vez, pues, afortunadamente para nosotros, los que trabajamos en el sector, cada vez van cobrando mayor relevancia en lo que sería el entorno de la rehabilitación. Hoy, como una cosa novedosa, que es el último trabajo que hemos desarrollado desde la asociación, sí quería traeros un poco los resultados que hemos encontrado en rehabilitación de fachada y que el otro día una compañera mía del comité técnico también planteó en el seminario de acústica,
¿vale? En cuanto a rehabilitación de fachada por el interior o por el exterior, y cuáles son las diferencias, sobre todo en los últimos ensayos que hemos hecho, en fachada, en rehabilitación de fachada por el exterior, ventilada y sin ventilar. Nos parecía un factor importante valorar cuáles eran las pérdidas acústicas, si es que existían, entre hacer una solución de fachada, una rehabilitación de fachada por el exterior o por el interior, y cuáles eran las diferencias entre que fuera estanca o fuera ventilada. Bueno, no voy a entrar, porque no me quiero entretener mucho, en cuáles son las ventajas de rehabilitar una fachada por el interior o por el exterior. Yo creo que casi todo el mundo las tiene bastante claras, ¿vale? Esto sería un sistema de rehabilitación con placa y yeso laminado por el interior. Fundamentalmente, la base constructiva es placa y yeso laminado, permite cambiar a distintos tipos de placa, incluir distintos espesores de aislamiento y tipologías y distintas formas constructivas. Este sería un esquema básico de un trasdosado de placa y yeso laminado, una rehabilitación de fachada por el interior, sobre todo hablando desde el punto de vista térmico o acústico. ¿Vale? Los componentes principales, y como principal novedad, y acompañando un poco también al mercado, por qué no decirlo así, hemos empezado a desarrollar sistemas de fachada, de rehabilitación de fachada por el exterior. En este caso, la placa que se utiliza para hacer este tipo de soluciones constructivas no es ya una placa de yeso laminado al uso, sino que es una placa en base cemento reforzada con mallas de fibra de vidrio y un acabado de mortero. Una perfilería, bueno, pues cada uno utiliza un tipo de perfilería diferente, pero vamos, una perfilería en cualquier caso preparada para aguantar las condiciones de intemperie, y bueno, pues soluciones constructivas preparadas para estar funcionando como hoja exterior en una fachada. Este sería un esquema básico, al final es un acabado de mortero. Y bueno, aquí nos encontramos la situación en que pueda ser estanca, es decir, que no exista ventilación o ventilada, tanto en arranque como en coronación. En esta situación nos pusimos a comparar. Partimos de la base de un muro que antes ha comentado alguien por aquí también, hablando de otra solución constructiva, de un muro de ladrillo perforado, cara vista, ¿vale? En la primera situación, lo que vamos a hacer es ver cuál es el resultado de aislamiento acústico con un trasdosado por el interior. Los resultados que nos encontramos pues son casi 14, un incremento de 14 decibelios A, ¿vale? En el caso de un trasdosado autoportante. Es un aislamiento acústico bastante elevado, y lo interesante era compararlo con las soluciones de acondicionamiento de fachada por el exterior, que cada vez son más comunes. Empezamos haciendo un ensayo acústico de una solución de fachada estanca y nos encontramos con la sorpresa, ¡ay, se me acaba de ir!, que la verdad nos sorprendió bastante. El incremento del aislamiento acústico era muy similar a un sistema de trasdosado por el interior, ¿vale?, que tiene un muy buen comportamiento acústico. Este ensayo es novedoso y, como os comentaba, al final pues se trata un poco de aprovechar nuestras sinergias para investigar un poco cuáles son las mejores cualidades que tienen nuestros sistemas constructivos. Luego viene la siguiente parte, que es el ensayo de aislamiento acústico con aislamiento de fachada por el exterior, con una fachada ventilada, ¿vale? Para ello, aquí tenéis una foto arriba a la derecha, donde aparece una elevación de 14 milímetros. La elevación se hizo tanto en arranque como en coronación para simular lo que sería una fachada ventilada. Además, los portamuestras de los ensayos acústicos son de 3 por 4 metros. Entonces, bueno, en principio nos iríamos al caso más desfavorable en comparación con una situación real de una fachada ventilada. Y bueno, frente a nuestra sorpresa, pues el incremento acústico fue de 9 decibelios sobre el muro base. Esto quiere decir
que si comparamos las tres soluciones, la más habitual cuando se hace una intervención en una sola vivienda, que sería un trasdosado autoportante por el interior, tenemos un incremento del aislamiento de 14 decibelios y en el caso de una intervención por el exterior, en la solución estanca estaríamos en 13 decibelios y en ventilada en 9. Es decir, podemos tener una solución con todas las ventajas que desde todos los puntos de vista ofrece la fachada ventilada, con una merma de 4 decibelios sobre una fachada estanca o 5 en el caso de estar hablando de un trasdosado, pero también pensando en que podemos eliminar pues, puentes térmicos, etcétera, etcétera. Entonces, pues, como conclusiones a todo esto, está claro que desde el punto de vista acústico el sistema de trasdosado autoportante tiene un aislamiento acústico que no, pues, es bastante elevado, entonces es difícil mejorarlo, pero desde el punto de vista de soluciones de exterior en fachada, pues que nos quedemos con esa idea bueno, pues que la fachada ventilada no entra en conflicto con una búsqueda de una mejora en el aislamiento acústico, aparte de mejorar la eficiencia energética del edificio con una pérdida de 4 decibelios. Así que nada, muchísimas gracias. He intentado ir. Muchas gracias, Pilar. Ha sido muy rápido para todo lo que has contado. Desde luego que sí. Siguiente ponente es Mariano Garrido. ¿Tienes presentación, Mariano? Pues cuando quieras. Por los dos, ¿no? Este es para la grabación y este es para tienes que hablar a la vez la por sala. Bueno, José Antonio, muchísimas gracias otra vez más y nuestra participación en este seminario, en esta ocasión, forma parte de esta mesa de debate. Tenemos la oportunidad de hacer una pequeña presentación. Yo la voy a hacer muy corta y, en todo caso, que sume un poco más a algunos de los temas que hemos estado tratando a lo largo de todo el curso y la jornada de hoy, que son, sobre todo, sistemas de ventilación. Ya sabemos muy bien hacia dónde vamos, cuál es el nuevo enfoque en el ámbito del código técnico y cómo hay que adquirir la sensibilidad de la mejora de la calidad de aire interior dentro de las viviendas. Es oportuno siempre reducir primero la térmica del edificio a través de mejoras en los aislamientos. Por supuesto, mejorar todos los cerramientos de cada vivienda o de cada edificio. Para eso están aquí los expertos que han hablado de todo ello. Pero aumenta exponencialmente el problema que tenemos que empezar a corregir ahora, que son las necesidades de ventilación. Si no, viviríamos dentro de una bolsa con todos los componentes químicos que inyectamos a través de los productos de limpieza, los formaldehídos, bacterias, plásticos, lacados de los muebles. Bueno, ¿no lo hemos hecho antes? Básicamente por lo que se ha tratado hasta aquí a lo largo de la jornada. Los edificios estaban mal aislados, no tenían ningún tipo de control, malos cerramientos, malos acristalamientos. Por supuesto, la velocidad de aire incidía de tal manera que había un número de infiltraciones muy elevado que ya garantizaban de por sí una renovación muy por encima incluso de la que hoy necesitamos. ¿A costa de qué? De un consumo energético que nunca controlábamos. Hoy tenemos un problema en cuanto al consumo energético y lo que tenemos que hacer es optimizar la ventilación para garantizar una calidad de aire interior óptima en todo momento de la mejor manera posible. Nosotros vamos a hablar de sistemas descentralizados, por demanda, bajo petición de demanda, a través de unidades de medida, como presentaba Sonia, que puede ser el CO2, por ejemplo. Es decir, dónde, cuándo y cuánto necesito ventilar. A partir de ahí, la Unión Europea desarrolla una estructura de sistemas de ventilación, A, B, C y D, y nosotros nos centramos en el sistema D, que habla de ventilación descentralizada por demanda, donde tendremos una admisión mecánica y una extracción mecánica, pero descentralizado. ¿Eso qué quiere decir? Que controlaré con sensores de CO2 para la aportación en los locales donde haya ocupación y con sensores de humedad desde la extracción a través de los locales húmedos, cuánto tengo que aportar y extraer en cada momento, en función de quién está ocupando cada estancia y cuál es su nivel de metabolismo. No es lo mismo estar yo solo en mi salón leyendo el periódico que invitar a 4 amigos y que encima les deje fumar en mi casa. Entonces aumenta el nivel de presencia y el nivel de actividad. Por lo tanto, este sistema tiene puntos fuertes por la parte mecánica en la aportación y la extracción y, sobre todo, nos permitiría hacer un perfecto night cooling, ya que no hay conductos a lo largo de todo el edificio o a lo largo de toda la vivienda. Entonces, puedo hacer un barrido perfecto en épocas y en días de sobrecalentamiento del edificio, abriendo sistema de aportación y abriendo sistema de extracción para que haga un barrido perfecto.
De igual manera, puedo hacer este sistema descentralizado también con la admisión mecánica y la extracción mecánica de la misma manera, de manera descentralizada, con los mismos controles CO2 para los lugares de ocupación y de vida y humedad relativa para los locales de extracción, a través de admisión con recuperación de energía, unidades en fachada que tengan integrado dos entradas, una para la aportación y otra para la extracción, donde haría una recuperación de energía, y en los dormitorios una admisión directa. ¿Cómo son estas soluciones? Muy rápido. Vamos a ver unidades motorizadas, tecnología de motores C, modulantes, bajo consumo, que adecuan su nivel de revoluciones a siempre actuar solo en el momento en el que detecta los picos. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que haya un flujo constante de ventilación de los locales secos a los locales húmedos, solo si hay ocupación, solo si hay necesidad de ventilación. Eso me permitirá tener integrado un sensor de CO2 que va a detectar de qué calidad de aire voy a disponer en cada momento, y en función de que aumente o empeore en esta calidad de aire, actúe directamente sobre esa estancia. Y al final, cada producto o cada sistema trabajará en un rango de rendimientos para los dormitorios, para los salones, especialmente con muy bajo consumo. Hablamos de consumos de entre 3 y 7 vatios, y especialmente con muy bajo nivel sonoro. Hablamos de niveles sonoros de entre 20 y 28 decibelios. Hablamos nominal igualmente. El extractor de vivienda igualmente, hemos visto que la extracción se hace a través de locales húmedos, por lo tanto es oportuno que el extractor tenga al menos un sensor de humedad y que en función de un mínimo pueda aumentar niveles de extracción cuando aumenta ese porcentaje de humedad, porque yo uso el cuarto de baño para mi aseo diario, o incluso con un mando de control que me permita decir, no, es que además yo quiero aumentar la extracción porque voy a cocinar sardinas en mi cocina. Pues facilita un poco todo esto. Al final lo que va a hacer es una modulación inteligente entre 30 y 500 metros cúbicos, muy oportuno para poder hacer un perfecto night cooling en las épocas de sobrecalentamiento, y con un funcionamiento permanente con muy bajo nivel sonoro, 19 decibelios, y tan solo 2 vatios de consumo. Aislar mejor las viviendas provoca que aumente exponencialmente el peligro de los niveles de ruido en el interior del espacio. Yo no quiero tener problemas con los elementos mecánicos. Entonces, los fabricantes tenemos el compromiso de desarrollar cada vez tecnología mucho más avanzada. A partir de ahí, vemos también la unidad descentralizada en pared, sin conductos, con recuperación de energía. Observamos que tiene dos tomas, aportando el aire desde el exterior, haciendo un cruce de flujos de aire para recuperar parte de la energía y extraerlo. Estos sistemas los podemos integrar además en sistemas, en emisores eficientes, para tener todo en uno. Yo podría tener toda la climatización en un único sistema: calefacción, refrigeración o ventilación, con o sin recuperación de energía. Hay un pequeño vídeo disponible en la web que no vamos a ver hoy para no retrasar ya la continuación de la mesa, pero estos sistemas hemos considerado que tienen mucha más aplicación, además de solamente viviendas. Entonces, creemos que hay un determinado número de proyectos de alta ocupación donde están teniendo mucho éxito, donde en España ya se están además implantando y ejecutando, como puede ser el ámbito de los colegios o de las oficinas o incluso de los hoteles. De tal manera que el concepto es el mismo. En el ámbito de un colegio, por ejemplo, que es un ejemplo muy claro en el que podemos ver los resultados, tenemos una ocupación elevada en las aulas, pero un poco inconstante. Y no es lo mismo un aula donde hay niños de 5 años o 6 años como un aula donde estén los alumnos de primero de secundaria o de la ESO estudiando filosofía. El régimen de actividad varía. Si yo llego de gimnasia al aula, estaré agitado y consumiré una parte de oxígeno que demandará un porcentaje de renovación de aire. De la misma manera que si el aula no está ocupada, no haya ventilación. Entonces, con las unidades de admisión directa a través de fachada, controlaré a través de esos sensores de CO2 qué está pasando en cada aula. Y de esa manera centralizaré solamente la extracción y controlaré los picos por aula, de tal manera que adecuaré el volumen de renovación de aire a lo necesario realmente y, por supuesto, reduciré el consumo. ¿Cuánto? Bueno, pues como todos estos sistemas están implantados en España y en algunas comunidades autónomas además de manera muy exitosa, en el ámbito de los colegios, una consejería de educación en concreto desarrolló su propio estudio y dijo que un colegio con una media de 20 aulas, con un sistema como el nuestro, frente a un recuperador de calor convencional, reducía un 93,3% el consumo eléctrico y reducía un 47% el consumo térmico en el conjunto total de un edificio, de un colegio de 20 aulas. Esto suponía un ahorro total en ventilación anual para los colegios de cerca de 4.000 euros. Implantado un número indefinido de colegios es mucho ahorro energético. Por lo tanto,
Son soluciones a tener en cuenta porque suponen un poco la novedad y responden también a la tendencia nueva del mercado, a estos nuevos cambios normativos y también a lo que probablemente se conocerá, se planteará y se hablará este año aquí en Madrid en el Congreso de Ventilación Europeo que se va a llevar a cabo en septiembre. Esperamos estar presentes, ya tenemos la invitación hecha. Bien, a partir de aquí, la última consideración que yo quiero hacer es una reflexión. Es el concepto TRIAS energético, que habla sobre que la energía más sostenible es aquella que conseguimos ahorrar o la que no consumimos. De tal forma que, hablando en el ámbito de la ventilación y del confort térmico en ventilación, la primera actuación debería ser siempre hacer una sobreventilación. Es decir, en la medida de lo posible, del 100% de ventilación que un edificio necesite, una gran parte la podríamos hacer con night cooling. Cuando el night cooling no fuera suficiente, pasaríamos al dry cooling y con eso conseguir adecuar la temperatura ambiente al confort térmico que todos necesitamos, pero suponer trabajar a temperaturas altas de agua, a 17 a 18 grados de temperaturas de impulsión de agua, para que no haya condensaciones y no tener que recoger esos condensados. Y cuando finalmente no quedara más remedio, trabajar con el wet cooling, trabajar con temperaturas de agua fría muy bajas y con desagües de condensados. ¿En qué porcentaje del tiempo a lo largo de todo un año cada una de esas cosas se da? Se da en esa proporción que aparece en esa pirámide invertida. Y es una consideración a tener en cuenta a la hora de diseñar cómo, cuándo y en qué dimensionado utilizar un sistema de ventilación. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Vamos a aplaudir todas. Yo creo que ha sido muy rápido, pero no lo hemos hecho con los demás, con lo cual hacemos un pequeño agravio comparativo. Santiago, te paso el micrófono y con ello la palabra. Esto funciona, ¿no? Bueno, muy rápido, hemos hecho antes una presentación de soluciones, tan solo presentar a nivel de compañía, porque no lo había hecho durante la presentación. Nosotros en sí se está agotando un poco, ¿no? No se oye bien. Será... perfecto. Gracias, Pilar. Bueno, el tema es simplemente hacer una pequeña presentación a la pantalla. Continúo, que es muy breve. Siber somos una empresa española, somos un fabricante nacional, estamos en un grupo de empresas desde el año 82 y empezamos en el concepto de sistemas de ventilación con el antibiótico electrotécnico en marzo de 2006. Tan solo decir que ha habido una evolución en el mercado, ha entrado una cultura de la ventilación. En nuestro mercado no existía porque se entendía que la ventilación adecuada era la ventilación natural. Realmente funciona la ventilación natural, es una ventilación adecuada para conseguir unas condiciones de salubridad, abriendo, como se abren las ventanas, pero ha habido un problema, hay una peculiaridad, que es que abriendo las ventanas perdemos el control energético de la vivienda. ¿Qué sucede? Desde la entrega del código técnico, de una forma muy acertada, porque por eso están y lo hacen bien, se incluyó un documento básico donde se obligaba a incorporar sistemas de ventilación de los edificios. Esto ha supuesto un cambio en el mercado importante, porque el colectivo, sobre todo a nivel de arquitectos y ingenieros, no tanto, pero más a nivel de arquitectos, había una reticencia en la aplicación de este tipo de documentos, porque era una locura incorporar sistemas de ventilación de edificios cuando nunca se había hecho. Claro, nunca se había hecho una normativa a nivel de eficiencia energética como ahora. Realmente desde 2006 la norma está avanzando muy rápido, se está haciendo correctamente, la están liderando muy bien, desde aquí les felicito porque están haciendo un gran trabajo. De hecho, Mariano lo ha comentado, tenemos una gran oportunidad este año, se ha establecido el Observatorio de la Ventilación, que es el Air Improvement Ventilation Center, pero a nivel español están en toda Europa menos en España, y la idea es representar a España en conceptos de cómo se aplica la ventilación y se desarrollan las tecnologías a nivel de comportamiento técnico de los edificios en nuestra zona geográfica, ¿no? No es lo mismo Alemania que Francia, que Italia, que Inglaterra, que Irlanda, que España, y tenemos una casuística especial. Bueno, simplemente decir que está evolucionando muy rápido, se están cada vez más adaptando soluciones que permiten llegar a este objetivo de edificios de consumo casi nulo. No todo tiene que pasar por la recuperación, entonces una buena técnica donde conseguimos unas grandes calidades de confort para el usuario final. Pues Antonio lo ha explicado y lo explicarán también en los próximos seminarios de eficiencia energética. El edificio ya es un global de muchas variables, ya no es más importante por los señores del aislamiento, de las infiltraciones, el de las ventanas, el de la ventilación, el de puentes térmicos, ya es todo, pues hay que simularlos y vamos a llegar a un nivel de exigencias importante. Por lo tanto, pues bueno, que simplemente pues, darnos a conocer y que estamos a disposición para lo que necesiten. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Enrique, tu turno.
¿Tienes presentación? Sí. Sí, por favor. Bueno, yo voy a intentar ser breve. No voy a aprovechar los minutos que Santiago no ha utilizado. Pues, en principio, gracias por la invitación para estar aquí y contar mi visión como arquitecto del tema de la cerámica y la rehabilitación, la eficiencia energética. Gracias sobre todo a vosotros porque estáis aquí y eso nos hace que estemos aquí. Vuestro interés demuestra que son temas que son interesantísimos en este momento. Yo lo que quería aportar también es un ligero grado de, digamos, de debate o de una pequeña confrontación, porque yo creo que es un momento tan importante que los arquitectos estamos en una situación complicada, sobre todo desde el punto de vista del material cerámico, del ladrillo caravista. Claro, aquí hemos hablado os he hablado de que casi la mejor solución es aislar por el exterior. Enrique Larrumbide, pues claro, lo ha resumido y sin entrar en pormenores, de que depende también mucho de las circunstancias particulares del edificio, pero como que el sentido lógico de la higrotermia y de la física casi aconsejan que el aislamiento sea por el exterior. Eso penaliza mucho al ladrillo caravista, porque claro, al final es un material que es de difícil... O sea, en este concepto de que el edificio es un conjunto y que tiene muchas partes, claro, el ladrillo forma parte principal de la fachada, que es la envolvente del cerramiento, ¿no? del edificio. Y, digamos, afectar sobre este, pues es complejo. O sea, la primera decisión que toma un arquitecto cuando va a hacer un proyecto de rehabilitación es si demoler o añadir. O sea, eliminar cosas para volverlas a hacerlas bien o ponerle algo añadido a ese elemento que puede provocar, o sea, que puede mejorar, digamos, su comportamiento. Entonces, el ladrillo, lógicamente, tiene esa particularidad de que es difícil afectar directamente sobre él sin entrar en mayores, ¿no? Yo lo que traigo básicamente son ejemplos, obras construidas, no tanto ni números ni justificaciones, pero detrás de todo esto lo que también hay es una reflexión sobre cuál es el futuro cercano. Y no estoy hablando de 10 años, estoy hablando de qué se puede hacer el año que viene para rehabilitar una fachada, pues como por ejemplo el edificio donde estamos, que tiene una bonita fachada de ladrillo caravista, que habría que actuar posiblemente sobre él. Bueno, no conozco las condiciones exactas del edificio en este momento, pero que es una fachada de ladrillo caravista que tiene un valor patrimonial. El arquitecto en su momento pensó en una fachada de ladrillo caravista y alterar sobre esa parte del edificio, pues muchas veces el arquitecto tiene una responsabilidad grande, ¿no? Que interviene para rehabilitarlo. Claro, añadir o demoler. Claro, lo que es el ladrillo caravista ahora mismo está en una situación en la que tiene que responder a dar solución al tema de puentes térmicos, ¿no? O sea, la solución tradicional de fachada que se ha venido construyendo casi todos los edificios residenciales en España desde los años 50, pues claramente se ha quedado superada por la normativa. Yo creo que bien superada. Se ha utilizado durante muchos años, pero yo creo que es el momento también de entrar. Ahí el ladrillo tiene una ventaja y es que por sus condiciones, digamos, resistentes, tiene mucha capacidad autoportante. O sea, una lámina de medio pie tiene mucha más resistencia de lo que podría parecer. Hablo de esto no como propuesta de rehabilitación. Vamos a demoler toda la fachada entera y vamos a hacerla de nuevo, pero hay situaciones en las que una rehabilitación te puede llevar a pensar que el ladrillo tiene esta virtud, ¿no? En estos esquemas muy esquemáticos se puede ver que en realidad una fachada de entre 5 y 7 plantas es autorresistente. Ese medio pie lo único que tienes que garantizar es que tenga estabilidad al vuelco. Bueno, pues para eso tenemos soluciones que dan respuesta a esas condiciones, ¿no? Esta fachada autoportante que se arriostra contra la estructura. Estas soluciones ya se están llevando a cabo, no son rehabilitación, pero son obra nueva, pero ayudan a reflexionar sobre las capacidades del ladrillo, ¿no? Que puede estar en una situación perfecta para un comportamiento higrotérmico y de aislamiento acústico, puede dar solución a una fachada manteniendo el ladrillo. Otro grupo de intervenciones en las que el ladrillo puede seguir dando la cara
es una fachada ventilada que se trasdose al cerramiento existente. Y en este tema concreto, el arquitecto en España yo creo que tiene una gran ventaja. Hace, digamos, 15 años era difícil encontrar fabricantes españoles que hicieran este tipo de material y ahora es más sencillo encontrar una cosa también muy local, porque el ladrillo viaja mal, pero encontrar fabricantes que tienen esto, no tienes que comprar un material en Francia o en Alemania para dar soluciones. Y digamos, esta solución de piezas de gran formato para añadir a la fachada existente son muy versátiles y el proyecto, dependiendo de la escala, también puede dar facilidades el fabricante para adaptar una geometría especial, como en este caso es un edificio que hemos publicado, que la fachada se hizo como especialmente diseñada para este proyecto. Una escuela de magisterio en Granada. En la fachada ventilada también las piezas de gran formato tienen la ventaja de que el material puede adaptarse y tener unas características muy concretas, ¿no? Pues una cerámica que tiene un esmalte que capta el CO2. Hay otros materiales también del mundo de la cerámica que ya habilitan este tipo de cerramientos con una fachada ventilada incorporada en la geometría de la pieza. Hay otro mundo interesante de celosías que incorporan una malla metálica que ayudan a colgar o a colocar la pieza por delante de la fachada. Este es un ejemplo muy reciente de una rehabilitación de una escuela con un edificio de obra nueva en Barcelona. Este material está pensado para aplicarlo tanto en recubrimientos de fachadas o en solados, en bóvedas. Tiene un origen que iba más por el lado de la estructura. Y ya estoy terminando. Claro, al final, lo que decía al principio de que la decisión de rehabilitar una fachada por el exterior penaliza el ladrillo, es que lo más sencillo es una fachada de ladrillo cara a vista, pues terminar aislándola por el exterior y aplicar un revoco, un monocapa, con sus soluciones específicas para los huecos. Claro, esto al final pues lo que va a transformar es la imagen de la ciudad. Yo creo que esto es el gran riesgo que hay que dar respuesta, ¿no? Claro, los fabricantes del ladrillo, y esto es una cosa que como la experiencia que tengo básicamente es de materiales realizados, o sea, materiales cerámicos, pues claro, ya empiezan a hacer soluciones, ¿no? Esto es un panel que lleva incorporado el aislamiento. Y yo creo que el camino va por aquí, es encontrar un aislamiento que se lleve bien con el sistema de colocación y de agarre de la pieza cerámica para mantener el patrimonio arquitectónico que hay en España, que es muy importante, de ladrillo, o sea, de arquitectura ejecutada con ladrillo cara a vista. Nada más. Bueno, pues muchas gracias. Como quieras. Como quieras. Lo que vamos a hacer a continuación es abrir un turno de pregunta por si en la sala alguien ha levantado la mano al fondo. Sí. En la ventilación se conoce que, por ejemplo, en una ciudad de Madrid hay en el ambiente, debido al tráfico, partículas de 2,5 micrómetros o menores, que esas se distribuyen de abajo a arriba, o sea, hay más abajo. Entonces, esas partículas en los filtros se eliminan o pasan directamente si se ponen al interior de la habitación. Esa era una pregunta. Y la otra es si yo, dentro del entorno de la casa, saco toda la contaminación fuera y eso normalmente sale caliente y sube hacia arriba, digamos el vecino de arriba, si tiene una entrada, pues le entrará a él. Me refiero a esas soluciones a nivel particular, si a nivel general, pues pueden ser perjudiciales. Si vas a contestar tú, te paso un micro. No sé si Mariano, que comento yo algo, sí que esto Mariano luego comentar algo, porque también está relacionado con ventilación. El tema de ventilación es curioso,
pero muchas veces nosotros nos reímos, no por la pregunta, sino porque se exige más de lo normal. Es decir, esa pregunta que usted hace es correcta, pero le puede decir, y cuando ventila normalmente abriendo la ventana, ¿qué es lo que pasa con las partículas estas? Es curioso porque cuando con un sistema de ventilación se le exige más que cuando no hay nada, ¿no? Es decir, con los sistemas de ventilación, por lo menos lo que nosotros trabajamos desde Ciber, no se le hace un tratamiento especial al aire, sino lo que hacemos es garantizar que entre el aire exterior y el interior de la vivienda, tal cual está fuera. Si huele tal como abríamos las ventanas, si hay una contaminación determinada, entra con esa contaminación, porque estamos en la ciudad o donde estemos. Si no queremos esta contaminación, nos hemos ido de fuera de Madrid. Pero sí es verdad que podemos ir aplicando diferentes tipos de filtros para tratar el aire. Tal como dice en el RITE, que nos obliga a cumplimiento en el HS3, pero como valor añadido en los sistemas podemos incorporar filtros que mejoren las condiciones. Luego ya depende del tipo de filtro, filtros G4, F7, pueden eliminar diferentes tipos de partículas, hay filtros de alta eficacia, EPA especiales, y luego hay otros que nosotros no trabajamos, que como han comentado en la ponencia de Ruiz Larrea, que son de tratamiento fotovoltaico de los elementos, ¿no? Tanto sí que se puede llegar a tratar. Y respecto al tema de impulsión, es muy buena pregunta también, porque realmente el Código Técnico lo contempla, que los sistemas que se hacen en proyectos de obra nueva, han de estar, el aire de expulsión tiene que estar encubierta, tiene que tener unas condicionantes donde la boca de expulsión tiene que estar separada a más de 3 metros de una posible abertura de admisión. Eso está contemplado y perfectamente en la normativa. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando de usted lo dice por el caso de la rehabilitación puntual, ¿verdad? Eso que hemos visto en fachada. Bueno, pues cada caso hay que estudiarlo y ver dónde podemos utilizar y qué elemento difusor para que esta expulsión de aire, que al final no deja de ser como abrir las ventanas, repito, no es que estemos expulsando un gas contaminante de una caldera, de una combustión, sino es el aire de la vivienda, como si abriésemos la ventana, que tenga una mejor difusión. No tiene nada especial. Mariano, no sé si quieres... Sí. Tendrás que venir aquí o... ¿Sí? ¿Llega? ¿Llega? No, no llega. No llega. Tiene que ser... Ah, perdón. Sí, pero llega. Vale. Va a poner un compañero, John Wittgenstein, así lo presenta a todos, porque es más alto y más guapo. El tema de la producción desde el exterior, ¿no? Evidentemente, hay sistemas que sí que contemplan filtros, y otros sistemas, normalmente las rejillas y las ventanas, no tienen medios para poner un filtro. Un filtro lo puedo poner si tienes una fuerza, un motor, un ventilador. Entonces, los sistemas con motor, con un ventilador, como en la admisión de aire, lo que comentó también Mariano, evidentemente ahí puedes poner filtros hasta F9 o EU9, como se dice ya hoy en día, ¿no? Entonces ahí sí que puedes filtrar. El tema del aire que sacas con un extractor. Si yo pongo un extractor, igual mi aire puede entrar en otra vivienda. Que era la segunda pregunta, ¿no? Entonces, sí que hay que poner, si tienes un sistema, depende del sistema y los conductos en el edificio verticales. Si tienes sistemas individuales, cada uno con su extractor, no un extractor centralizado, sino cada uno con su extractor, obviamente tienes que poner medios que no puede entrar el aire del extractor en otra vivienda. Una válvula antirretorno, donde hay más presión, no puede entrar. Depende del cálculo del ingeniero que calcula también el conducto vertical y qué velocidad de aire provoca en este conducto vertical. Entonces, esos son cálculos que no puede entrar hasta más con su válvula de antirretorno. Continuamos. ¿Más preguntas? Yo os quería preguntar a ustedes, señores de las marcas, que cómo pueden hacer para conciliar, volviendo al tema de la presentación de Sonia, de cómo pueden hacer para conciliar todo el tema de la estanqueidad que se consigue con los aislamientos y las ventanas y la ventilación que necesita una vivienda por dentro para todo el tema de salubridad y demás. Y si podéis hacer algún sistema que sea de ventilación pasiva o controlando las infiltraciones a través de la carpintería o cómo, porque a mí me parece, como arquitecto, un poco una tontería intentar ahorrar dinero con la energía calentando un espacio y haciéndolo estanco
para luego hacer una ventilación forzada a través de conductos o de sistemas que vosotros vendéis que cuestan dinero y tal, para toda la salubridad, o sea, para que se ventile por dentro la casa, ¿sabes? No sé si se pueden conciliar sistemas de ventilación pasivas que hagan vuestras marcas o cómo pensáis dar solución a eso. Porque ahora, como se lleva la rehabilitación, como no hay obra nueva en España, al final lo que más o menos se obliga es al que hace la rehabilitación, al profano que no es técnico, a la señora que se va a cambiar todas las ventanas y le obligan a poner los sistemas, que pague más por poner máquinas que le está obligando la normativa o que le están diciendo para que sea salubre. ¿Puedo ir primero hoy, ahora Santiago? ¿Vale? Vale. Desde el punto de vista de Yaga, por ejemplo. Yaga es fabricante de emisores de alta eficiencia energética. ¿Qué quiere decir? Que si la evolución del sector de la construcción o de la edificación continúa por donde yo creo que va, a la proporción del total del edificio, donde antiguamente la demanda energética era una franja muy alta con respecto al resto, la ventilación venía por infiltraciones, ahora por las mejores de aislamientos y de cerramientos, la demanda energética con respecto al total del edificio es muy pequeña la franja y en cambio lo que aumenta proporcionalmente es la de ventilación. Es decir, es necesario ventilar porque estoy viviendo cada vez más aislado. Quiere decir que el consumo energético cae obligatoriamente partiendo de la base de que ventilar cuesta energía, pero es necesario cuanto más aislado tú vivas. Es decir, al final se acabarán poniendo radiadores así de pequeños porque estás invirtiendo tu confort y tu clima en el sistema de ventilación, que bien diseñados y bien desarrollados tecnológicamente consumirán muy poco en proporción a la necesidad de ventilar con respecto a, pues vaya tontería, ahora voy a aumentar los consumos por la necesidad de ventilación. En general, una vivienda bien construida o con sistemas muy eficientes de ventilación debiera consumir muy poco o mucho menos incluso que si no pusiera nada. Lo que está claro es que como arquitecto lo que hay que hacer es que las cosas se hagan bien. Si no se van a hacer bien, que no se ponga nada, que se hagan una ventana. Pero la realidad es que los sistemas de ventilación tienen el compromiso, y los fabricantes tenemos el compromiso de diseñarlos y desarrollarlos para que garanticen un muy bajo consumo. Tanto como que sea despreciable prácticamente en la parte de los elementos mecánicos. Hoy hay unos sistemas de motorizaciones de tecnología electrónica, motores EC, que todos esos garantizan muy bajo consumo. Es necesario ventilar en la medida que cada vez mejoramos los elementos y los parámetros de la vivienda. Y el consumo aún así todavía será mucho más bajo que lo que es ahora. Sí, de forma muy breve. La consulta que has evocado, o que ha evocado, es la normal que hay en el mercado. No se entiende el concepto y suele chocar, es decir, cómo casamos salubridad con eficiencia energética. Realmente tenemos la suerte de que tenemos a José Antonio, que es un experto y todo su equipo de este tema. O sea, el tema ya no es si se ventila o no. El concepto va mucho más allá. Es un tema de la energía del edificio. Y la respuesta, bueno, Mariano ha hecho una buena explicación respecto a sistemas, pero ya no están los sistemas de ventilación. La respuesta la has de buscar en tu trabajo. Has de proyectar bien y buscar los elementos para proyectar bien y que el cliente consuma. Yo me acuerdo de una presentación de José Antonio, señor de energética, decía que los beneficios con una ventilación de simple flujo, que es la caudal constante, y tener una clasificación energética tipo A, beneficio de consumo casi nulo. Bueno, pues consiguiendo unas estrategias pasivas se puede hacer. La normativa no obliga a poner un sistema mecánico determinado. La normativa, y ellos no lo pueden explicar porque son realmente los que han elaborado, exige unas condiciones y unas prestaciones determinadas. Terminando ya, una casuística que es curioso, a nivel de mercado, nosotros colaboramos con CIPE, es un programa muy extendido al mercado a nivel de una pequeña simulación energética. La consulta que tenían en CIPE cuando entró en vigor en marzo de 2013 la modificación del DH de ahorro de energía, que es alrededor del que gira todo, inclusive el HS3, ya estamos hablando continuamente de ventilación, pero la razón es el HE. La razón que tenían en el, ¿cómo se llaman? En el call service era, estoy entrando el proyecto como lo hacía la semana pasada y me dice que no cumple. Decían los técnicos de CIPE, no cumple mi edificio. Y lo he hecho como siempre, no como siempre, como lo hacía en febrero de 2013. Y la respuesta del técnico de CIPE, no, el programa va bien. Es que usted tiene que cambiar la forma de proyectar el edificio.
tiene que pensar aprender sobre eficiencia energética, sobre energía. Es un poco la respuesta, ¿no? A partir de aquí, pues ya plantamos todas las barreras. Antes de dar la palabra a Javier, como me ha citado como experto y yo como moderado, que son me gustaría simplemente añadir que lo que ha dicho Santiago es verdad. Y se puede hacer mediante técnicas pasivas, pero no es difícil. Le juego lo que quieras, apuntar y es fácil hacerlo. Pero en Burgos, las que es fácil. Y en rehabilitación también, porque tienes que abrir un forjado por lo que sea en una vivienda o quitarlo, a ver qué no pones tú. En realidad te iba a apuntar por donde estaba diciendo la obra nueva. Y la obra nueva, ya todos tenemos la obligación de profesionales en los edificios, tenemos en cuenta todos los aspectos que se tienen que diseñar, cuándo con las obligaciones. Luego está la rehabilitación integral o global, que muchas de las medidas que se están aquí hablando serán fáciles de implantación, pero que ya no vamos a hacer, ya las obligaciones no las podemos tener en cuenta, ya está bien confirmado. Y luego hay una tercera actuación que es la individual o la particularmente que cada uno en su vivienda la puede ir dando sus pasitos y las puede ir tomando esas decisiones. En este sentido, no es porque quiera apuntar a aquello de lo mío, ¿no? Pero es verdad que la institución de las carpinterías es una medida muy sencilla y no, pero nos encontramos con ese problema. Y mucha gente cuando cambia su carpintería lo primero nos dicen es, oye, ya no hubo el autobús, perfecto, es un punto que se ha construido. Oye, noto que ya la casa no se me quede fría. Segundo, pero el tercero, oye, que hay momentos en los que efectivamente notamos que el ambiente está cargado, en ese momento se puede abrir. Pero en ese sentido, todavía es muy incipiente, pero ya hay también mecanismos. Los garajes ya está evolucionando, se contempla las incorporaciones de sensores de CO2 aplicados al herraje que cuando nota y cuando detecta que hay una carga excesiva, automáticamente la ventana entra en iluminación para que se pueda. Son cosas que las marcas, las fábricas, la industria tiene que ir dando respuesta a todas esas necesidades. Pero partiendo de esas tres actuaciones, si es la nueva, pues está clarísimo, la casa tiene que ser muy clara, tiene que ser muy hermética para controlar las infiltraciones y después ir a sistemas de ventilación controlados. La segunda, la que nos permita y la tercera, la individual, la que un par de preguntas más y nos vamos. ¿Hay alguna más? No. Pues no vamos. Yo creo que se ha hablado mucho en preguntas sobre ventilación, pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, el tema que se ha señalado de la cerámica, ¿no? La importancia de rehabilitar cascos históricos, ¿no? En ese sentido, también me gustaría que que viene de esto, pues comentara cómo se pueden conseguir soluciones, por ejemplo, pasivas, también utilizando lo que hay. La utilización, por ejemplo, de la energía térmica, ¿no? Nos hablan aquí. Es decir, hay soluciones alternativas que también pueden hablar. Yo creo que hay sistemas muy interesantes que se han generado en los últimos años, como el sistema de donde yo sí, claro, yo creo que la palabra clave cuando se habla de cerámica es inercia térmica, porque como habitualmente es un elemento masivo que además está en el interior o, en fin, en un casco histórico, quiere decir, donde hay un muro masivo de una hoja que claro, esa es una carga que es importante. Claro, el problema es que dar solución al aislamiento acústico, térmico, muchas veces, por lo que decía, que se termina llevando por el exterior. O sea, no es fácil rehabilitar una fachada con esa, que tiene ese gran beneficio de la inercia térmica y al mismo tiempo mantener una fachada de ladrillo cara a vista. Y no tanto por el
digamos, por la parte principal del cerramiento, o sea, digamos, el metro cuadrado donde solamente hay ladrillo, no, el problema es en las esquinas, en las puntas con las carpinterías o en los encuentros con los forjados, ¿no? Al final son los puentes térmicos, que alguien también ha hablado bueno, pues, que realmente el problema yo creo que son los puentes térmicos. Claro, para resolver lo de los puentes térmicos, eso que hablabas del sistema, de las fachadas de estructura, es una manera de llamar a esta manera de aprovechar esa capacidad resistente del medio pie para que pueda ir exento de la estructura y apoyarse cada varios forjados y que tenga como esa condición de hoja exterior cerámica que aguanta perfectamente y que da la imagen de ladrillo de toda la vida, pero que además no entra en colisión con el forjado o con la estructura para evitar este tema de los puentes térmicos. Entonces, son dos temas, ¿no? Que también yo creo que hay un tema de obra nueva, donde ya nos vamos a acostumbrar a utilizar esta forma de colocar el ladrillo, y en rehabilitación, pues claro, ahí es donde digo que la respuesta de los fabricantes también es verdad que es más compleja, ¿no? O sea, que pensar en chapar con poco espesor una estructura masiva con un gran grosor, pues es difícil hacerlo con un elemento, porque la plaqueta tiene que solucionar geométricamente la conexión con el aislante. Entonces, yo creo que es por donde se está yendo. En este punto del tema de la rehabilitación, edificios antiguos, que yo creo que es el parque normal en el que va a trabajar todo arquitecto que está empezando a trabajar ahora, pues es complejo. No hay una solución estandarizada que responda de maravilla. No hay una solución estandarizada y siempre hace falta un arquitecto. No sé si queréis tener algún turno de intervención más alguno de vosotros. ¿No? Pues si os parece, y me lo permitís, yo hago unas conclusiones rápidas. En la mesa redonda se ha hablado de carpinterías herméticas, el incremento de la eficiencia y también del bienestar. Rehabilitación con placa de yeso laminado, dando una mejor acústica térmica, además de protección frente al fuego, cosa que es importante. Y también el aislamiento por el exterior con otras soluciones parecidas que se han presentado. La renovación del aire, que es imprescindible, evidentemente no se puede llegar a edificios de alta eficiencia sin ello. La recuperación de aire, tanto con sistemas centralizados y descentralizados. Se ha mencionado el congreso que vamos a hacer en septiembre de AIVC, el congreso que animo a que se busque información por los asistentes en la web, porque hay muchísimo. Se ha hablado de cerámica, de ladrillo de cara vista, de la responsabilidad patrimonial, que es importante, añadir o demoler. Y ha habido una frase que me ha gustado, que ha sido algo así como que tenemos que dar la cara al ladrillo en el futuro y con la rehabilitación. Yo, por mi parte, nada más. Muchas gracias y damos la palabra a la organización para que haga la clausura. Muchas gracias a todos. Y a todos los presentes en la mesa, por supuesto también a los alumnos aquí presentes y a los que no están aquí, a los que nos han visto online. Y bueno, pues espero que os haya sido interesante el seminario. Y por correo una encuesta, que nos gustaría saber vuestra opinión, así que para si hay una futura convocatoria. Y también me gustaría agradecer a los patrocinadores que están aquí. Control que no ha podido venir, la asociación Sin Ruidos, que engloba a Arteria, Selma, a París y a Yaga Orco, porque si no se hubiera podido realizar el seminario. También me gustaría agradecer a los profesores y a otros colaboradores como CIP Arquitectos, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, el Mobiliario de Espacio, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid, Ruiz Larrea Asociados y Aquilab, y por supuesto a la Sociedad Española Acústica, que ha colaborado en divulgar el evento. Y con estas palabras, esperemos que haya sido de vuestra